como festejar o por lo menos decir que un alivio en haber llegado a 3 dígitos, desde ya que para todo lo que estamos con problemas de llegar a fin de mes es así, pero la inflación es la más alta en hace 30 años y no hay mucha diferencia entre casi un 95% y 100, ¿no? Realmente, bueno, es un proceso inflacionario de hace varios años, pero que cada vez está teniendo ya pisos anuales más altos. El año pasado terminó en 50% y este año casi se duplicó la inflación. Entonces, bueno, venimos ya con un proceso que golpea muy fuerte al bolsillo popular, porque ni en jubilados, ni en trabajadores, ni en cuentapropistas, en promedio los ingresos se están actualizando según la inflación, y eso, bueno, se traduce después en un empobrecimiento muy fuerte de la mayoría de las familias. Pero bueno, el dato de 5.1 incluso ni siquiera llegó a cumplir el deseo del gobierno nacional y del ministro Massa, que decían que iba a ser menos de 5, ¿no? Ya el dato de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, esta semana había dado 5.8, ya era una señal de cómo iban a hacer para mostrar un número menor a 5, y finalmente, bueno, estuvo 5.1, lo cual, bueno, deja ya un piso, insisto, de inflación muy alta para lo que va a ser este año 2023, con una senda de aumentos ya pactados en servicios públicos y en naftas, que no se dio los primeros días de enero, pero va a ser ahora para mitad de mes, y otro aumento más en naftas pactado para para febrero. Entonces, bueno, o sea que no es que se inicia el año sin ya un sendero de inflación que va a seguir estando alto, ¿no? Ajá. Ahora, ¿por qué hay cierta diferencia entre los datos oficiales y lo que percibe la gente a la hora de ir a comprar? Cuando se hacen las mediciones, por ejemplo, desde INDEC, ¿sobre qué universo? ¿Eso se puede conocer o no? Se hablaba, por ejemplo, de el tema precios justos, pero nosotros desde este sector del país estamos, digamos, por ahí con muchas más diferencias que igualdades en torno a precios, ¿no? El tema, bueno, el registro es obviamente sobre un conjunto, no el universo entero, cada vez que se hace la medición. Obviamente que si vos empezás enero con un aumento del boleto de colectivo, por darte un ejemplo, que fue del 25%, y te dicen, bueno, la inflación de diciembre fue del 5%, bueno, en la calle o la persona de a pie obviamente dice, bueno, pero hay una desproporción entre lo que aumentó el boleto y la inflación finalmente, más allá de que un aumento corresponde, se aplica en enero, y la inflación que te están dando ahora responde a diciembre. Pero bueno, hay una dinámica donde los precios de tarifas, en este caso, o de los propios alimentos, cuando uno ve determinado producto o servicio en particular, muchas veces sube más que el promedio, que después te informan un mes después de que sucedió, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que creo yo distorsiona, y después que ya es un promedio el 5%. Hay distintos rubros, comenzando por el rubro restaurantes, que es el que más creció en todo el país, que está casi en un 8% de inflación. Entonces, bueno, de todo ese promedio, o sea, de todos esos rubros surge un promedio, pero insisto, hay varios rubros, además del que te mencioné, están los electrodomésticos, están las comunicaciones, bueno, y otros que han crecido más que el 5%. Entonces, bueno, si uno ve alguno de esos, incluso dice, bueno, está bien, pero esto subió mucho más que el 5% que me están informando, y bueno, hay que tener en cuenta que es un promedio indicativo, insisto, es indicativo. Lo mismo que la inflación acumulada, que a veces incluso cuando vos después comparás esa inflación con el aumento de la canasta familiar, a veces la canasta familiar termina incluso subiendo más que el promedio de inflación del mes. Ajá. Bueno, porque ahí entran otros productos que han tenido suba de precios mayores que los que entraron para hacer el cálculo de la inflación. Por eso que es un promedio indicativo, no es un dato que sea
que pueda medir exactamente lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo quedó en relación a estos datos de inflación el salario promedio en Jujuy, de los trabajadores en Jujuy? Porque para ellos se les otorgó una cuota, por así mencionarlo, del bono de fin de año, que sabemos va a terminar en abril, pero hubo allí un primer pago de 20.000 pesos y hubo un cierre paritario como muy alejado del pedido de lo que pretendían los trabajadores, ¿no? ¿Cómo quedó el escenario ahí? Mira, el tema, bueno, mañana se va a dar a conocer la inflación de la IPEC también a las 4 de la tarde, ahí tendremos el número un poco más ajustado, pero para el sector público, las paritarias que se dieron todo el año pasado, a lo sumo pueden llegar a estar cercanas a la inflación acumulada, hay que ver cómo cierra, pero no, eso significa que no haya habido pérdida de poder adquisitivo, porque todos los meses donde no hubo actualización, esa diferencia entre la inflación y tu sueldo que no se actualizó no se recupera después. Tendrían que haber dado un bono para más o menos empatar de 50.000 pesos, pero en una sola cuota. Yo expliqué la otra vez cómo el bono dado en 3 cuotas, la última a cobrar recién en abril, queda completamente desactualizado frente a la inflación. Entonces, bueno, ni las cuotas que se dieron de aumento paritario ni el bono permiten al menos empatarle a la inflación de lo que fue el año pasado. Claro, fíjate que en regiones como en el noroeste o en el noreste también, sí, las variaciones de IPC para todo el 2022 rondan desde el 95 al 96%. O sea, no se llega, no, los salarios no fueron acordados con ese nivel de porcentaje de inflación. No, por eso. Y bueno, eso después opera, ya sabemos, sobre salarios que comparado con lo que cuesta llegar a fin de mes están muy lejos. Entonces, tampoco la cuestión de la actualización resuelve ya salarios que parten de niveles muy bajos, que es la otra problemática, ¿no? De seguir manteniendo ese nivel de sueldos, que incluso si ni siquiera se actualizan, aunque sea empatarle, se van haciendo sueldos cada vez más que llevan a las personas a que no puedan vivir de ese sueldo. Por eso vemos en Jujuy el fenómeno agravado de lo que sucede en todo el país, no solo de trabajadores pobres, sino trabajadores que tienen más de un empleo. Ahora también está el agravante que el gobierno jujeño en estos últimos años, y también, bueno, es algo que viene incluso de arrastre, cuando realiza una mejora, muchas veces esos niveles de porcentajes no impactan de lleno en el blanco. Claro, bueno, los sueldos, en el caso que estamos hablando del sector público, por excelencia, tienen un conjunto de sumas, no en blanco, para decirlo más sencillo, que hace que el impacto de la propia paritaria estatal sea menor. Entonces, bueno, comenzando por la docencia, pero también los municipales y el resto de estatales, entonces, bueno, toda esa precarización laboral en contextos de inflación, como estamos diciendo, cerca del 100% anual, imagínate, golpea mucho más fuerte. De ahí, bueno, depende mucho la actitud de los gremios. O sea, la verdad que se viene hace tiempo de gremios que dejan pasar todo, y bueno, eso tiene consecuencias después, a fin de mes, cuando estas familias, bueno, o no llegan o se ven obligadas, insisto, un montón de gente saliendo de la municipalidad o de dar clases y agarrando un laburo que no tiene nada que ver, o ir a la feria porque no se llega con el actual salario, y la contracara de eso es que el gobierno provincial en este caso tiene superávit fiscal. O sea, está ahorrando a costa de los empleados públicos, y el ahorro no es para beneficiar de nuevo a los jujeños de a pie, sino que en gran medida es para devolver ese crédito que se tomó en su momento para construir un parque solar, y convengamos, tampoco abarató el precio de la energía, porque esta semana, la semana pasada vimos el nuevo cuadro tarifario de GESA, que vuelve con aumentos para lo que van a ser los consumos ahora de verano, que se van a estar pagando en febrero. Entonces también ahí te están agregando más inflación, y es toda una cadena donde la mayoría de trabajadoras siempre termina perdiendo, ¿no? Tal cual. Bueno, y todavía no hay convocatoria oficial, ¿no?, para comenzar o arrancar el año hablando de paritarias, con lo cual habrá que esperar cuando defina, ¿no?, el Estado provincial volver a convocar a los sindicatos.
Y en ese marco, si los sindicatos vienen actuando de manera tan permisiva, por decirlo en forma muy light, obviamente el gobierno se va a tomar sus vacaciones, el gobernador va a estar en Mar del Plata o viajando de aquí para allá, pensando en ser presidente. Los sindicatos quisieran ponerse a la cabeza por la fuerza de más de 80.000 estatales de la provincia. Creo que Morales, si los sindicatos se pusieran las pilas, tendría que suspender todas esas vacaciones que tiene todo el año recorriendo distintos lugares y tendría que venir a la provincia y sentarse a discutir una recomposición salarial como corresponde. Si eso no sucede, es porque esos dirigentes, la verdad que desde mi humilde punto de vista, están demasiado relajados.